creo que la bendición va a ser para todos ustedes. Así que desde ya la oración por todos, y algunos que me quería ver, bueno, ya están pudiendo verme, estamos bien, estamos bendecidos, estamos contentos y con el deseo de bendecir tu vida, la vida de cada uno de los oyentes. Creo que Dios nos ha regalado un tiempo donde nos sorprende a todos de poder ser los pastores de Iglesia Siglo, donde podemos atravesar todo usando este medio, el medio de Facebook, redes sociales y por supuesto FM Conquista. Así que desde ya muchos saludos, espero que todos se encuentren bien, espero que la mano de Dios esté alrededor de ustedes bendiciéndoles. Así que en un instante vamos a comenzar con la palabra, pero déjame decirte, si hay algo que tenemos que decir en este tiempo es quédate en tu casa, usa todo lo necesario como para resguardarte de todo esto. No se termina, todavía nos queda un tiempo más, creo que la cuarentena ahora la alargaron hasta el 4 de mayo. Así que, bien, tenemos que ser pacientes con todo esto. Pronto nos veremos, pronto nos abrazaremos, pronto estaremos, besándonos todos como lo solíamos hacer. Mientras tanto, tenemos que recibir la palabra de esta manera. Así que, si tengo que hablar de la palabra en este día, quiero hacer mención del libro de Esther. Un libro maravilloso, un libro precioso, el cual considero de que ya lo habrás leído. Un libro donde en ningún momento habla de Dios, pero es el que más habla acerca del Rey de Reyes y Señores. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo comienza el libro? Comienza con una desobediencia de la reina Vasti y comienza con la aceptación de una nueva reina como Esther. Como mensaje puedo decirte que todo, cuando uno se revela algo, la cuenta. Por eso Esther gana favor en esto y empieza a ser bendecida. Ahora, Esther no estaba allí por casualidad. Esther tenía un propósito de Dios. Y lo mismo digo para toda la iglesia. Dios nos permitió estar en este lugar, estar en las manos de Él. Dios nos permitió pasar por este momento. Dios permitió de que esta situación o esta pandemia que está afectando a todo el mundo, y si Dios está en el asunto, entonces vamos a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Te dije que el libro de Esther en ningún momento habla de Dios, pero yo considero que tiene bien marcado quién es Dios. Así que comienza así. Todo lo bueno siempre tiene un enemigo. Y acá arrancamos con uno de los enemigos de este libro, o que marca como enemigo, y ese es el hombre llamado Amán. Amán, un hombre que se rebeló siempre contra el pueblo de Dios por causa de Mardoqueo. Hago mención esto porque creo que considero de que estás ahí pendiente de cada una de las cosas de este libro, un libro maravilloso, ¿no? Los capítulos 7, 8, 9 hablan de lo que quiero hablarte, pero todo el libro comienza con esto. Amán era un hombre que, si tengo que decirlo de alguna manera, un hombre que no tenía que estar en escena. Sin embargo, pasa a este plano porque había dicho que destruya a Amalek y que destruya desde sus reyes a todo lo que viviera en ese lugar. ¿Podemos juzgar a Dios? Yo te diría, no lo hagas. Dios sabe el por qué lo hace. ¿Por qué no quería Amalek? Bueno, la historia cuenta de que Amalek siempre se opuso a todo el movimiento del pueblo de Israel, y esto desagradó a Dios, y entonces se lanzó contra este pueblo. Pero Saúl, desobedeciendo, dejó al rey llamado Agab. ¿Y por qué digo tiene relación una cosa con la otra? Amán era, dice, hijo de Adarata Agageo, ¿no? Descendiente de Agag. Otro mensaje que quiero darte es que cuando no le agrada algo a Dios, o te está pidiendo que saques algo de tu vida, te está pidiendo que cambies algo, que le seas obediente, que nada de lo que Dios no aprueba te va a ser de bendición, y todo lo que vences no cortás de raíz a futuros grandes inconvenientes. Y esto aquí estaba, dice, desde India a Etiopía, una región que se componía de 127
regida por un rey, el rey Asuero. Lo que tenía era que quería destruir el pueblo de Dios. Entonces encuentro de que es importante para nuestras vidas. Todo lo que dejes, todo lo que Dios quiere, no tengas, todo lo que Dios elimines de tu vida, hacerle caso a Dios, y entonces esto va a ser. Ahora, ¿querés que los dolores de cabeza se agranden a futuro? Deja con vida eso. David se aseguró cuando y dice, sé que estaba muerto con la onda, pero sabe cortó la que uno tiene que tener para que la bendición de Dios a futuro se mantenga. Ahora, algo había ocurrido. Este Amán era un hombre que, por causa de Mardoqueo, odiaba y ordenó, oído esta palabra, tengo que decir que Amán vino con todos los proyectos de destrucción total, masiva. Pero Dios tenía otros planes. Dios siempre va a defender la causa del pueblo de Dios. Dios siempre va a defender al pueblo de Dios. Amán era un hombre que dijo que por causa de Mardoqueo odiaba a todos los judíos. Y el edicto firmado con el anillo del rey era exterminio para todos. Cuando el rey Asuero se enoja con Amán y lo manda a colgar en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Él había sacado las medidas, había hecho todo para que este hombre muriese allí. Sin embargo, Mardoqueo, que no es agradable para con Dios, sufre en todo el entorno familiar. Entonces yo quiero que vos te agarres de la mano de Dios. Es un tiempo donde tenemos que estar aferrados a la mano de Dios. Entonces, ahora intercede delante de Asuero y le dice, sé que firmaste un edicto, quiero que lo reviertas, porque el pueblo que van a destruir es mi pueblo. Esther será a ser como hija del pueblo de Dios, como israelita, como judía. Y entonces Asuero dijo, no puedo que este edicto se corte. Lo que ha sido firmado con el anillo del rey, lo que ha sido establecido por decreto, no puede ser anulado. Y entonces Esther le dijo, pero algo tiene que ocurrir, algo tiene que hacer. Y entonces el rey Asuero le dijo, hagan una cosa, saquen el anillo del dedo de Amán y pónganlo en el dedo de Mardoqueo. Hagan un edicto, fírmenlo como el rey y con el anillo del rey y mándenlo a las 127 provincias. Todas esas provincias, la autoridad, o mejor dicho, el edicto era destruir a todos los judíos. Algo está ocurriendo con este virus y muchos no saben qué hacer. Quizás la idea de este virus es destrucción total, destrucción masiva, pero Dios tiene otros planes. Dios tiene un pueblo que ha entendido para qué estamos en este lugar, para qué estamos en esta hora. Un pueblo que ha comprendido que necesita ahora clamar de tal manera que la mano de Dios se empiece a mover. Eso es fe en Dios, eso es confianza en Dios y es seguridad de que Dios no nos deja abandonados ni solos. Cuando el rey le dice que firmen este edicto, otra vez desde India a Etiopía, los edictos diciéndole algo. Y esto lo vas a encontrar en los capítulos 8 y 9, cuando le dijo, dile a tu pueblo, dile a los judíos que se armen, que se preparen para enfrentar cada situación. El judío cuando recibe esta carta, lo primero que hace, y esa preparación lo llevó a enfrentar cada situación, al punto que los enemigos empezaron a tener miedo. Cuando el pueblo de Dios tiene miedo, avanza. Pero cuando el pueblo de Dios tiene confianza, el que retrocede y empieza a temblar, siempre. Nosotros tenemos armas poderosas para destruir la fortaleza del enemigo. Como pueblo de Dios hemos venido escuchando durante años la palabra de Dios y hoy se nos está pidiendo ponerla en práctica. Años vinimos escuchando acerca de la fe y hoy se nos está exigiendo ponerla en práctica. Mensajes donde el Señor es esforzado y valiente. Y hoy el Señor nos está reclamando ese hombre esforzado y esa mujer valiente.
Por años hemos escuchado el mensaje. Y eso es lo que Amán quiso establecer sobre el pueblo judío, de exterminarlo, pero Dios tenía otros planes. Ahora, cuando los judíos empezaron a armar, el temor empezó a venir sobre el pueblo que tenía el primer edicto. Y cuando empezaron a sentir miedo, la gente que vivía en esas partes, ya te digo, desde India, Etiopía, donde el reinado de Asuero estaba vigente, 127 provincias, también empezaron a tener miedo del pueblo de Dios. Déjame decirte que hay un enemigo que le tiene miedo a tu persona, que le tiene miedo a tus reuniones, que le tiene miedo a tu fe. Hacer lo posible y lo imposible para anularte, pero nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor. Cuando le dijo tomen las armas, yo me imagino que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, se tomaron de cada una de las armas para enfrentar al enemigo. Entonces, hay una palabra para el pueblo de Dios. Primero, ¿qué tiempo es el que estamos viviendo? Un tiempo donde tenemos que poner en práctica lo que tanto hemos predicado o lo que tanto hemos escuchado. A poner en práctica cada una de esas cosas. Cuando hablo de armas, puedo hablar del libro de Efesios, ¿no? Puedo hablar de Efesios 10:6, ¿no? Donde habla de la armadura de Dios. Puedo hablar de cada una de esas cosas, pero sé que bien la conoces. Como buen cristiano tenés que tener toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Estaría hablando de este tiempo? Está hablando de este tiempo y de muchos tiempos más. Recordad que el libro de Mateo nos dice que van a venir estas cosas. Va a venir hambre, va a venir peste, va a venir destrucción, pero todavía no es el tiempo del fin. Pero no te quedes con esa sola parte, porque después habla de que el que uno tiene que perseverar hasta el fin para ser salvo. Así que cuando hablo de armas, puedo hablar de esa armadura. Yelmo de salvación, coraza de justicia, el escudo de la fe, ¿no? Cada una de esas cosas que es la protección del soldado, del guerrero. También puedo hablar, si hablo de armas, de esto tan preciado que nosotros conocemos de la oración, conocemos de la lectura bíblica, conocemos del ayuno, conocemos de vigilia, conocemos de devocionales, y digo, son todas armas que nos preparan para enfrentar toda situación. Pero me refiero a esta palabra, y cuando habla de que el pueblo judío debía armarse, yo en este tiempo digo, el pueblo de Dios tiene que armarse con la ley de Dios. Tiene que armarse con la palabra de Dios. Nosotros somos de repetir muchas veces, ¿no? Que la entendimiento. Bien, hoy tenemos que tener esa fe bien en marcha. Entonces, yo necesito hoy un pueblo, ¿no? Que esté parado en la ley de Dios. Pablo dijo en un momento: yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. La ley es la palabra de Dios. Juan dice que Él es el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo es la palabra, el verbo es la ley. Y entonces tenemos que armarnos de la ley de Dios. Es un tiempo donde tenemos que armarnos de esto. ¿Cómo vamos a enfrentar el temor? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos que armarnos del Señor, y esa palabra la tenemos bien presente, pero pocos se están armando, pocos han comprendido este tiempo que se está viviendo y están en una tranquilidad y en una pasividad. Pero recordamos que el Señor nos dijo que ese pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará según el libro de Daniel. Así que tenemos que tener estas armas bien presentes. No sé cómo estás armado, pero ya a esta altura del partido, a esta altura de la cuarentena, donde llevamos ya 30 días, 31 días de cuarentena, donde no podemos hacer otra cosa. Ya basta de perder el tiempo, es tiempo de aprovecharlo al máximo. La lectura de la palabra de Dios me ayudó en su tiempo a sobrepasar todos los obstáculos. Mientras no tenía la palabra de Dios, los problemas me agobiaban, me tumbaban, no tenía la fe suficiente y entonces tenía que levantarme a duras penas. Pero cuando empecé con la palabra de Dios, entonces entendí. El tener la palabra de Dios, el tener la seguridad de que Dios está con vos. Cuando dice el libro de Éxodo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si no conocía esa palabra, entonces mi tranquilidad iba a ser tremenda. Pero al conocer esta palabra yo digo, me quedo tranquilo.
Hoy estoy en cuarentena como muchos de ustedes. Hoy estamos cuidándonos y tomando las precauciones que todo el mundo está tomando, y espero que sigan al pie de la letra esto, porque Dios bendice a los que son. Así que muchos dicen, no, otra vez lavarse las manos, sí. Otra vez el barbijo, el tapabocas, sí. El tapabocas es obligatorio, pero nadie te puede tapar la boca, cristiano, hijo de Dios, y tenés que en este tiempo predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando hablo de ármense, ¿con qué armas? Yo puedo vestimenta del cristiano, puedo hablarte de lo básico, que es la oración y la palabra, pero yo quiero ir más allá. Quiero que vos te llenes la palabra de Dios y empieces a conocer la palabra de Dios en profundidad. Eso es lo que te va a sacar a gran bendición. Jesús dijo, escrito está. Y un diablo que vino a tentarlo en esos 40 días de ayuno y oración que le estaba teniendo, lo vino a tentar igual. Pero ¿con qué se aleja? Con el escrito está, con la palabra de Dios. Jesús tuvo que usar la palabra para que el enemigo automáticamente se vaya de ese lugar. Ahora, ¿Dios podía anular el decreto? Sí, Dios podía. ¿Cuántas veces defendió al pueblo de Dios? Vemos que a través del granizo destruyó, dice que el granizo más enemigo que las espadas de los hijos del pueblo de Dios de Israel. Vemos que Dios tronó en una guerra y la gente se llenó de temor, el enemigo se llenó de temor y muchos se espantaron y se fueron. Y otra vez gana la guerra con intervención de Dios. Dios podía intervenir en este decreto, Dios podía intervenir. El libro de Esther nos cuenta de que el edicto estaba firmado, el exterminio estaba a la puerta, pero Dios no detuvo el decreto. Y me llama mucho la atención de por qué no lo hizo, ¿no? Así como muchos están diciendo, si Dios tiene el poder, ¿por qué a este COVID-19 no lo frena, no lo corta? Dios está queriendo ver la actitud del pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo escuchaste que Jehová Dios es nuestro sanador? ¿Cuántas veces escuchaste y hoy tenés que llevarla a la práctica? Por supuesto, siendo obediente. No quiero desobediente, porque eso nos va a llevar a tener consecuencias. La desobediencia, el pecado. Te dije que tenemos que cortar de raíz con aquello que el Señor no le agrada. Nunca apruebes algo que Dios ya desaprobó. Nunca agarres algo que Dios ya desechó. Nunca algo porque te van a traer problemas a futuro. Cortarle la cabeza, cortar con el pecado, cortar con la condición mala de vida, cortar con la condición mala de alimentación, cortar con todo eso. ¿Para qué? Para que el Dios que bendijo al pueblo de Israel, bendijo a los judíos, te bendiga a vos también. Dios puede cortar con todo eso, sí podía hacerlo, pero nunca lo hizo, sino que dejó que el judío se armara. ¿No estará pretendiendo que el pueblo de Dios hoy se arme? Yo creo que sí. Yo creo que Dios está queriendo que el pueblo se arme, pero de la ley de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta gente llena de temor? ¿Es cierto? Pues quizás personas allegadas a tu vida o a tu familia han partido de esta tierra. Quizás los comentarios que llegan hacen de que vos tengas esa inseguridad. Pero la ley de Dios, que es la palabra, a mí me llama a hacer otra cosa. Cuando muchos se llenan, el temor ¿qué hace? El temor paraliza. Job dijo, lo que temí me sobrevino. Y yo no quiero que nada venga sobre mi vida. Por eso encuentro en la palabra de Dios que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Que la palabra de Dios me dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ahora, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, tengo que estar en cuarentena. No estoy en cuarentena porque me estoy cuidando no, estoy siendo obediente al decreto del gobierno, estoy siendo obediente a lo establecido por la ley terrenal, estoy siendo obediente a todo eso. Si vos salís a la calle y vos decís, no, yo me quiero llevar el mundo por delante, y posiblemente la cobertura de Dios no esté sobre tu vida. El libro de Romanos, capítulo 13, nos dice que la ley fue puesta por Dios
Y que todos aquellos que están fuera de la ley, entonces están en desagrado para con Dios. Y la ley no afecta a los que están haciendo bien las cosas. La ley afecta al que está haciendo mal las cosas. O el rigor de la ley cae sobre aquel que no la está cumpliendo, no sobre el que la está cumpliendo. Entonces yo quiero cumplir con la ley de Dios y por eso acato las ordenanzas que este gobierno, que este país se ha establecido. Tapabocas para todos, tapabocas para todos. Hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos. Hay que estar en cuarentena, vamos a estar en cuarentena. Vamos a cuidar de nuestros niños y de nuestros ancianos, vamos a cuidar de ellos. Y siendo obediente a esto, la palabra de Dios nos va a respaldar, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. No tengo temor, estoy confiado, pero hago lo que se me ha mandado hacer. Guardar, meterme en mi casa. Muchos en este tiempo les está faltando la paz, ¿no? Esa paz, la falta de paz genera intranquilidad. Y te vuelvo a repetir, Éxodo 14:14 nos quiere traer tranquilidad, donde dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuándo hay intranquilidad? Cuando falta la paz. Este Señor que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Estaba hablando en la palabra de Dios, yo creo, para este tiempo. De estas armas se está hablando. El pueblo judío tenía que armarse para enfrentar al enemigo. Hoy nosotros tenemos que armarnos para enfrentar a este enemigo. Un enemigo invisible, un enemigo que se las trae, un enemigo que está afectando vidas, un enemigo que está cortando vidas antes de tiempo, un enemigo que se ha lanzado y no lo vemos, pero nosotros tenemos que armarnos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que armar? De la ley de Dios, de la palabra de Dios. Así cuando Él dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz está en tu vida. Muchos hoy en día están perdiendo la fe. La falta de fe genera incertidumbre. Muchos no saben qué hacer. Incierto en su situación. Y yo te pido que te armes de la ley de Dios, que te armes de la palabra de Dios. Hebreos 11:1 me dice que la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro de lo que tengo. ¿Quién está a mi lado? Yo estoy seguro de quién me protege. Yo estoy seguro de quién me va a sacar a mí adelante. No importa de que hoy mi situación no sea el nivel adquisitivo que tenía antes, ahora ha bajado. Pero yo estoy seguro que aquel que me dijo: guardate, cuidate, metete adentro, sé obediente, estudia la ley, armate de la ley, es el que me va a bendecir cuando todo esto pare, cuando todo esto cambie. Muchos en este tiempo, ¿no?, han perdido el amor, ese amor al prójimo, ¿no? He estado en varias colas y teníamos que levantar la voz para defender a los más mayores. Cuando alguien quería sobrepasarse, o la prioridad la tenían los mayores, y entonces no importa que vos estás haciendo cola hace 2 horas, sino que si viene una persona mayor, tiene que ocupar el primer lugar. Bien lo sabemos, bien está establecido, son los más propensos a caer en esta situación, pero la falta ha llevado a jóvenes a discutir con personas ancianas. Pero la palabra de Dios dice que por causa de la maldad reinante el amor de muchos se iba a enfriar. Por causa de este caos, de esta situación, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero cuando nos armamos de Él, sabemos que el ADN de Dios es amor, que Dios es amor. Entonces, ya te estoy hablando de, no tiene que haber temor, no tiene que haber fe, tiene que haber paz, tiene que haber amor. Yo me preocupo, ¿no? Así que, si tengo que decirte qué tiempo estamos viviendo, es un tiempo de tener contacto con la palabra de Dios, la ley. No encuentro otra cosa que me va a sacar adelante. La Biblia me dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No encuentro que
que me va a sacar adelante, es cierto, los memes me entretienen, la televisión me entretiene, no sé, los juegos me entretienen, y esto de entretenerme mucho no quiero. Yo quiero armarme como el pueblo judío se armó para enfrentar el primer edicto del rey Asuero. Por supuesto, no fue Asuero, fue Amán el que lo había proclamado, y era exterminio a los judíos. Yo quiero armarme para tener una especie de cobertura. Yo quiero armarme a otros de esta situación. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Es un tiempo de donde tenemos que orar, usar el buen tiempo para estar con Él. Nos han quitado mucho tiempo, el trabajo, las cuentas, las deudas. Hoy tenemos cuentas, tenemos deudas, pero no podemos trabajar. Pero ese trabajo nos había quitado el tiempo que antes le dedicamos a Dios. Y hoy el Señor está queriendo que nosotros tengamos un tiempo para Él. Quizás por eso no intervino en este coronavirus. Quizás por eso no intervino en toda esta pandemia. Lo que está queriendo es que el pueblo de Dios se arme y empiece a batallar y empiece a pelear. Entonces, a orar más que antes. No sé qué tiempo es de oración. Escuché en alguna oportunidad y yo digo, yo quiero romper con todas las estadísticas. Escuché en una oportunidad que alguien dijo que el laico, aquel que se sienta en oración, que viene a las reuniones, tiene un periodo de oración de 6 minutos diarios. Y yo digo, con 6 minutos diarios no podemos derribar ninguna fortaleza. Con 6 minutos diarios de oración no vamos a lograr en la estatura espiritual que Dios quiere. Necesitamos aumentar. El Señor le dijo, no habéis podido velar 1 hora. No es que el Señor quiera. Yo tampoco creo que 6 minutos sean los que cambien las cosas. Y no solamente eso, dice que la estadística dice que desde el pastor, ¿no? Los obreros, los líderes, dice que ellos oran un poco más. Ellos tienen un promedio de 9 minutos diarios de oración. Con 9 minutos diarios tampoco logramos nada. Necesitamos tiempo para orar y hoy lo tenemos. Ya no 6 minutos ni 9 minutos diarios. Vos podés decir, no, yo estoy orando un poco más. Bien por vos, pero el pueblo de Dios lo componemos mucho. Se están acercando a Dios y por medio de que otros están haciendo la tarea. Y está todo bárbaro. Así que, oración. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Un tiempo para predicar la palabra. No es para callarnos. Esto que nos mantiene aislados, no. Tenemos más contacto con el vecino a través del muro, a través de la lustrina, con el vecino de enfrente, del edificio de enfrente, de la casa de enfrente. Tenemos más tiempo como para poder hablarle del Señor. Vos tenés a Dios, estás más tranquilo. Ellos no lo tienen y necesitas transmitirle. Es tiempo de predicar la palabra. Este es un tiempo donde sabemos que es peligroso. Se hablan de tiempos finales. Lo creo que y la iglesia tiene que prepararse para todo esto, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos que vivir o qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de sostener a los más pequeños. Por eso, un mensaje para los líderes, un mensaje para los diáconos, un mensaje para aquellos que manejan grupos de personas, es tener contactos con ellos. Así que llamarlos, hablar, compartir mensajes, palabras. Necesitamos contenerlos, necesitamos saber cómo se encuentran. Así que es un tiempo que es el tiempo que tenemos que estamos viviendo y que tenemos que hacer. Entonces, cuando hacemos todo esto, entonces ahí considero de que son las armas que nosotros tenemos que usar para enfrentar esta situación. COVID-19, coronavirus, vamos a ir, pero con la ley de Dios. Un texto que muchos lo han planteado, ¿no? El libro de Crónicas 7:14, donde dice la palabra que si mi pueblo se humillare, aquellos que invocan se humillaren,
¿no? Y se volvieren de sus malos caminos y se convirtieren a mí, dice, yo sanaré su tierra. Está esperando el Señor que nos armemos, pero de la ley de Dios, para enfrentar todo esto que viene. No me animaba antes a hacer esto porque era uno de los que pensaba, esto es breve, esto es corto. Hoy me doy cuenta que no es ni breve ni corto, esto va para largo. No sé cuándo nos permitirán reunirnos, no sé cuánto nos permitirán juntarnos. Y está bien que esto se lleve a cabo, porque se está esperando un pico de contagio máximo, de un pico fuerte de contagio para los meses de junio. Nosotros tenemos que estar preparados para que esto no acontezca, y entonces por eso quédate en tu casa, guardate, cuídate, pero eso no quiere decir que estás de vacaciones en tu casa. Tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que armarte de la ley. ¿Cómo vamos a enfrentar los enemigos? A través de la palabra de Dios. Recordá, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él que le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos dio un lindo mensaje. Dios nos dio una linda palabra. Dios nos dio una linda forma de poder enfrentar esta situación. Y es, vos tenés que armarte. Vos, hijo de Dios, tenés que armarte. Es cierto, la oración de muchos te va a ayudar, pero vos es el que tenés que armarte. Un tiempo donde las noticias hablan de que el nuevo orden mundial, un orden global, se está preparando. Ya el Papa Francisco ya tiene la fecha, el 14 de mayo, donde va a los poderosos, y tiene a alguien que puede ser la solución para esto que es mundial. Cuando se habla de la economía cero, se está hablando de que todos los países están en la misma condición. Y acordate lo que la Biblia dice, que cuando toda esta situación empiece a empeorar, libro de Daniel, libro de Apocalipsis, dice que se va a buscar a alguien que pueda darle solución. Un gobierno mundial, una moneda mundial. Ahora, cuando hablan del 14 de mayo, digo, ¿por qué 14 de mayo? Y si ustedes son buenos, memoriosos, estudiosos, van a recordar que en el año 48, en el 14 de mayo, se establece Israel como nación, y el Señor estaba hablando de que esa era la última generación. Vivimos tiempo de gracia, vivimos tiempo de gracia. Pero tenemos que estar preparados y armados con la palabra de Dios para lo que se viene. ¿Te estoy diciendo que se termina todo? No, te digo que te tenés que armar, estudiar la palabra, leer la palabra, tener allí la palabra de Dios para enfrentar esto que se viene, ya sea esta pandemia o las cosas que dice el libro de Mateo capítulo 24, donde habla de guerras, rumores de guerra, peste, hambre, pero también queremos recordar las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, peligro, espada. Dijo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dijo, ni peligro, ni muerte, ni espada van a separar del amor de Dios. Esto el apóstol Pablo, porque fue un hombre que estaba armado con la ley de Dios. Él dijo, yo sé en quién he creído. Y si nosotros estamos bien armados, bien preparados, porque si el arrebatamiento ocurre hoy, vos te tenés que ir con el Señor. Pero aquellos que no están armados, aquellos que no están preparados, me parece que la situación es de angustia, de temor, de falta de paz. Por eso, el Señor pudo eliminar este edicto. ¿Se podía anular este decreto? Sí, Dios tenía el poder para hacerlo, pero no quiso hacerlo. Le dijo al pueblo que se armen. Le dijo al pueblo que se armen. Hoy quiero decirte, necesitas armarte, pero es la ley de Dios. Aquellos que se rigen bajo la ley de Dios, entonces van a estar en plena bendición. Así que te dejo esta palabra
como para que vos puedas analizarla y estudiarla. Lee el libro de Esther y vas a encontrar de que en ningún momento se habló de Dios, pero que Dios estaba presente en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene todo bajo control. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios está diciendo, le dijo en aquel momento al pueblo judío, ármense. Y hoy le está diciendo al pueblo de Dios que se armen. Así que vos tenés que armarte. La ley de Dios. Así que déjame orar por tu vida. Si tu vida está llena de temor, si está llena de angustia, si la falta de paz te está afectando, déjame orar por tu vida. Así que ahí donde estás, yo quiero que pongas tu mano en el corazón y puedas recibir esta oración. Padre, yo quiero bendecir a todos los oyentes. Quiero bendecir a toda la iglesia. Quiero por primera vez están escuchando, que tu mano esté sobre sus vidas, que tu cobertura esté sobre sus vidas. Sé que ellos son los soldados de este tiempo, sé que son los guerreros de este tiempo, los que van ahora a abrazar a la ley, se van a armar de tu palabra, porque contra tu palabra nadie puede ir. Tú dijiste en tu palabra que ni una jota ni una tilde, Señor, quedaría fuera de foco para nuestras vidas. Así que yo oro para que tu pueblo se esté armando de la ley, se esté armando de la palabra, se esté armando de la fe, se esté armando a través de la palabra del amor y puedan enfrentar esta situación que se viene y que probablemente se extienda un poco más, pero que se mantenga un pueblo firme, un pueblo constante, un pueblo que predica la palabra. Yo oro, Señor, por tu iglesia, para que entienda que este es un tiempo de no estar tranquilo, estar trabajando, no un tiempo de estar preocupado, sino un tiempo de estar ocupado. Así que yo bendigo a todos aquellos que tienen algún problema de salud y que están esperando sobre ellos. Yo estoy creyendo, Señor, en que tu mano ahora trae, Señor, bendición sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu economía, para que tu economía ahora no entre en escasez, sino que los cielos se abran y pueda ser bendecido, en el nombre de Jesús. Padre, yo suelto sobre bendición física, económica, y bendiciones poderosas sobre su vida, familia, en el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te bendiga mucho, vos que estás escuchando, y creo de que